Iglesia, buenos días. Bien, damos gracias al Señor por ahora su palabra. Este es otro importante acto de adoración, hermanos, que elevamos a nuestro Dios, exponer su palabra y oír su palabra. Así que, encomendados al Señor, vamos a estar aquí en este salmo que el pastor Engelbert nos acaba de compartir, presidiendo esta lectura. Y quiero que me acompañen, hermanos, primero a dar una vista panorámica de lo que encontramos en el Salmo 17. Es importante ver qué hay en el Salmo 17 y luego de echar un vistazo panorámico, entrar de lleno a lo que nos compete en esta mañana. Como ya se ha leído todo el Salmo, no vamos a volver a hacerlo, no hay necesidad. Espero que haya quedado atesorado en sus corazones, así como en el mío. Pero por lo menos uno puede ver tres partes en este Salmo. Una primera parte es un clamor de David por protección frente a sus enemigos. Esa primera parte ustedes la pueden ver entre los versos 1 al 9. Entre los versos 1 al 9 hay un clamor de David por protección frente a los enemigos. David tenía muchos enemigos extranjeros como los filisteos. Pero también tenía enemigos locales, como Saúl. Aún tenía enemigos en su propia casa, como Absalón. Así que hay muchos salmos de David en los que él abre su corazón, su alma y expresa clamores intensos pidiendo protección de parte del Señor. Eso lo encontramos en los versos 1 al 9. Y hermanos, dicho sea de paso, el pueblo de Dios, que en un sentido está representado por David, también tiene muchos enemigos, y enemigos muy fuertes, y enemigos poderosos, por lo cual el pueblo de Dios siempre precisa clamar a Dios por protección de sus enemigos. Estamos rodeados de enemigos. Una segunda parte la podemos hallar entre los versos 10 al 14, en donde David ahora pasa a describir a esos enemigos. Miren conmigo cómo los describe. En el verso 10 dice que sus enemigos son insensibles, envueltos están con grosura o envueltos están de grasa. Esa es una manera de decir que se han vuelto insensibles. Los enemigos de David o los enemigos del pueblo de Dios no tienen ninguna sensibilidad, atacan insensiblemente. En el verso 10 también David llama a sus enemigos como arrogantes. En el verso 11, ¿cómo los llama? Acechadores. ¿Lo notaron? Así que sus enemigos son insensibles, arrogantes, acechadores. En el verso 12 dice que son violentos. En el versículo 13 dice que son malos. Y en el versículo 14 dice que son mundanos. Y hermanos, para el pueblo de Dios, sus enemigos son eso mismo. ¿Cuáles son los enemigos del pueblo de Dios? Uno está aquí. El yo es el primer y más terrible enemigo que tenemos. Está el mundo y está Satanás. También esos enemigos son insensibles, son arrogantes, acechadores, violentos, malos y mundanos. Así que estas características describen a los enemigos de David y también describen a nuestros enemigos. Pero la última parte de ese salmo, es decir, el verso 15, es una proclamación de esperanza segura en Dios. A pesar de que David está tan rodeado de problemas y de enemigos, él puede decir: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Así que este salmo tiene tres partes que hemos logrado ver. Un clamor, primero, a favor de su protección contra los enemigos. Segundo, una descripción de sus enemigos. Y tercero, esta declaración, esta proclamación grande de esperanza de David en el Señor. Ahora, luego de este panorama, hermanos, quiero establecer un contraste
entre dos perspectivas muy opuestas, y ahí es donde quiero detenerme en esta mañana, especialmente en los versos 14 y 15, y es el contraste que hay entre la satisfacción mundana y la satisfacción piadosa. Otra manera de decirlo es cómo el mundano enfrenta o intenta sanar su insatisfacción y cómo el piadoso intenta también sanar su insatisfacción. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, por este salmo, que son dos perspectivas totalmente diferentes. La manera en cómo el mundano calma su insatisfacción es muy diferente a la manera en que el creyente busca saciedad en su insatisfacción. Tanto creyentes como no creyentes sufrimos de insatisfacción. Pero la manera como el mundano las intenta satisfacer es una perspectiva totalmente diferente a cómo el piadoso intenta satisfacer ese sentimiento de que algo falta. Como les decía, tanto creyentes como incrédulos, todos sufrimos de insatisfacción. Así que, hermanos, he titulado esta enseñanza Enfrentando la insatisfacción. Enfrentando la insatisfacción. Pero vamos a revisar dos perspectivas de enfrentar la insatisfacción, la mundana y la piadosa. Y nos vamos a dar cuenta que son dos visiones radicalmente opuestas. Y nos vamos a dar cuenta también que tal vez hemos estado tratando de satisfacernos como lo hace un mundano. La idea es ser confrontados con este precioso salmo. Hermanos, ¿qué es la satisfacción? La satisfacción es ese estado de llenura. La satisfacción es ese estado de bienestar, de plenitud que podemos llegar a sentir en algún momento, en el cuerpo o en el alma. Si eso es satisfacción, entonces, ¿qué es insatisfacción? Es ese sentimiento de que algo falta. Es ese sentimiento de que no están cumplidas las expectativas. Y hermanos, la insatisfacción es una experiencia que viene después del pecado en el Edén. Tenga en cuenta eso durante esta enseñanza. La insatisfacción es un sentimiento que surge con la caída cuando el hombre perdió a Dios. ¿Recuerdan ustedes que inmediatamente nuestro padre Adán peca? Dice la Biblia que sus ojos son abiertos y que ahora percibe que están desnudos, algo ha faltado. Y lo primero que intenta hacer Adán, lo primero que intenta hacer Eva, lo primero que intentan hacer es ¿qué? Llenar esa insatisfacción nueva que están experimentando, y lo hacen echando mano de lo más cercano que tienen, hojas de higuera. Y desde entonces ustedes y yo sufrimos de continua insatisfacción. Pero debido a que la primera insatisfacción fue la pérdida de Dios, se entiende que el único que puede satisfacer plenamente al hombre es Dios. La insatisfacción es el hueco que dejó Dios. Y por tanto, el único que puede rellenar ese enorme vacío es Dios. Solo Dios puede saciar plenamente la vida. Solo Dios puede traer satisfacción a la vida. Así que, hermanos, comencemos viendo primero la perspectiva mundana, la visión mundana para sanar la insatisfacción. Y luego terminaremos viendo la perspectiva piadosa para sanar la insatisfacción. Recordemos que todos sufrimos de insatisfacción, pero no todos la sanan de la misma forma. Y solo hay dos formas de hacerlo: o mundanamente o
piadosamente. Pero por favor, en sus cálculos y reflexiones durante este tiempo, no se le olvide que la primera insatisfacción se debió a la pérdida de Dios, no a la pérdida de un televisor, no a la pérdida de una casa. Se debió a la pérdida de Dios y quedó ese hueco enorme. ¿Cuánto puede medir Dios? Quedó un hueco enorme que no lo puede llenar nada más sino solo Él, porque el tamaño de tal hueco solo lo puede suplir Él mismo. Y debido a que ustedes y yo también como cristianos sufrimos de insatisfacción, habrá que revisar si a veces no estaremos llenando esa insatisfacción mundanamente. Por eso haremos bien en revisar la perspectiva mundana para sanar la insatisfacción. Vamos al verso 14. Dice así este verso: guárdame de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacien a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Hermanos, lo primero que nos damos cuenta en este salmo es que hay hombres mundanos. Porque David dice que hay hombres mundanos. Porque el Espíritu Santo a través de David nos ha consignado el hecho de que hay hombres mundanos. Ese adjetivo mundanos, hermanos, describe a un grupo de personas en particular. David dice de los hombres mundanos, es decir, que mundanos describe a un grupo en particular de personas. Y mundano aquí no significa vivir en el mundo, porque si significara vivir en el mundo, todos seríamos mundanos, pero David se excluye de ese grupo y dice que hay otros, hay hombres que son mundanos. Él se excluye de ese grupo y David vivió en este mundo. Pero David se excluye de ese grupo y llama a otros hombres mundanos. Así que una cosa es vivir en el mundo, otra cosa es ser mundano. No todos los que viven en el mundo son mundanos. Por eso tenemos que revisar exactamente qué nos dice el Espíritu Santo a través de este salmo con respecto a ser mundano. Ahora, en nuestro argot o lenguaje coloquial evangélico, ¿qué significa ser mundano? En nuestro lenguaje coloquial evangélico, en nuestro argot, un mundano es una persona que bebe, que se embriaga, una persona que va a fiestas, es una persona mujeriega, inmoral sexualmente. Generalmente esa es la connotación que hay en el imaginario colectivo de lo que es ser mundano, ¿cierto? Una persona mundana es la que se la pasa de juerga en juerga, bailes, diversiones, francachelas, comilonas, inmoralidad sexual, desenfreno. Eso es lo que en nuestro colectivo es una persona mundana. Pero el Salmo nos va a dar un golpe sorpresivo en esta mañana, porque nos va a decir que el concepto de alguien mundano es más amplio que incluso confrontaría a un cristiano. Si nuestro concepto de mundano es el que se la pasa de juerga en juerga, pues muchos nos veríamos inocentes. Pero al ir a la Escritura y ver la definición de lo que es un mundano, ver cómo caracteriza la Escritura un mundano, tal vez esa amplitud que le da el Espíritu Santo a lo que es ser mundano hasta nos puede confrontar. Así que miremos las dos características que el verso 14 nos da acerca de qué es ser mundano, quién es un mundano, y así poder entender cómo trata de sanar su insatisfacción. Lo primero que se nos dice de un mundano es que los mundanos tienen su parte, ¿dónde? Tienen su porción en esta vida. Dice el Salmo, de los hombres mundanos, primero,
cuya porción la tienen en esta vida. Así que, hermanos, primero que todo, un mundano es aquel cuya porción está ¿dónde? En esta vida. ¿Qué es porción? Porción es sinónimo de herencia. Porción es sinónimo de lo que es mío, lo que me corresponde por posesión. Eso es porción en las Escrituras. Es decir, que el hombre mundano se caracteriza porque todo lo suyo, todo lo más grande, todo lo que le pertenece lo halla ¿dónde? En esta vida. Eso es ser mundano. Una persona puede no tomar jamás, ni asistir a fiestas, ni ser inmoral sexualmente, pero si su corazón está aferrado a esta vida, bíblicamente es catalogado como un mundano. Así que, hermanos, lo que empezamos a entender es que el mundano, ¿cómo enfrenta su insatisfacción? Con las cosas de esta vida. ¿Y cuáles son las cosas de esta vida? De manera general es todo lo pasajero. Siempre la expresión esta vida en la Biblia generalmente significa todo lo que es pasajero, todo lo que es temporal, todo lo que es efímero, todo lo que es como una burbuja de jabón, que por un momento está y ¡pum!, en cualquier momento se explota y ya no está. Hermanos, si quisiéramos catalogar las cosas de esta vida, lo podríamos hacer en 4 áreas. Las cosas de esta vida bíblicamente son el yo. La Biblia refiere en varios pasajes que el yo hace parte de esta vida. Las personas son parte de esta vida. ¿Porque las personas duran para siempre? No. ¿El yo dura para siempre? No. Tercero, los bienes hacen parte de esta vida. ¿Porque los bienes son para siempre? No. Y las experiencias humanas son tan cortas, tan efímeras, son como el humo, son como una nube de la mañana. El yo, las personas, los bienes y las experiencias son las formas en que podríamos catalogar las cosas de esta vida. Y los mundanos tratan de satisfacerse buscando en el baúl de este mundo, escarbando en el yo, escarbando en personas, escarbando en bienes y escarbando en experiencias que les traigan algo de satisfacción. Pero, hermanos, ¿cuánto tiempo puede durar una sensación de placer en esta vida, con las cosas de esta vida? La última vez que ustedes y yo recibimos esa visita que tanto anhelábamos, ¿cuánto nos duró esa alegría? Ya pasó, ni nos acordamos ya hoy. La última vez que logramos ese viaje que anhelábamos y esa alegría que experimentamos, ¿aún sigue hoy? Ya pasó. ¿Qué pasó con la alegría cuando nos mejoraron el sueldo? ¿Sigue hoy? ¿Nos seguimos levantando diciendo, uy, hace un año me mejoraron el sueldo? No, pasó esa alegría. Esa alegría cuando cambiamos a un trabajo mejor, ¿sigue en nosotros? Fue en su momento, tal vez duró una semana. ¿Todavía conservamos la alegría de cuando logramos comprar el juego de sala y comedor? Ya ni nos acordamos de eso. ¿Qué tal de esa satisfacción que nos trajo el pecado cuando lo hicimos? Ya pasó. Y me pregunto más, ¿puede un esposo satisfacer a una esposa en realidad? ¿Puede una esposa satisfacer en realidad a un esposo? ¿En verdad pueden hijos satisfacer a sus padres? ¿En verdad pueden padres satisfacer a sus hijos? ¿En verdad, en sentido particular, mirándolo profundamente y con lupa? ¿Pueden amigos satisfacer a otros? Hermanos, todas estas son cosas de esta vida. Y el mundano abre el baúl del mundo
y empieza a sacar en su yo a ver qué le puede traer satisfacción. Empieza a buscar personas a ver quiénes le pueden traer algo de paz. Empiezan a buscarse una serie de experiencias a ver qué le puede traer algo de satisfacción. Empiezan a comprar bienes a ver si algo de eso les satisface. Y en ese baúl del mundo hay tantas cosas y ninguna que traiga satisfacción. El hombre mundano busca cientos de formas para sanar su insatisfacción natural, pero jamás hallan plena satisfacción. Así que es una satisfacción insatisfactoria. Acompáñenme a Proverbios capítulo 11. Proverbios 11. En Proverbios 11, versículo 7, encontramos una de las declaraciones más contundentes y tristes respecto al mundano. Dice Proverbios 11, 7, cuando muere el hombre impío, ¿qué muere con él? Su esperanza. ¿Por qué? El día de la muerte de un impío, ese mismo día murieron todas sus expectativas, toda su esperanza, todo su anhelo. ¿Por qué? Porque toda su esperanza estaba puesta ¿dónde? En esta vida. Y en esta vida todo es pasajero, nada es eterno. En esta vida nada satisface. Y por eso declara el Espíritu Santo aquí, a través del proverbista, cuando muere el hombre impío, también perece su esperanza. Hasta ahí quedó. Si uno quiere morir, pero conservar la esperanza de en adelante y ver cosas buenas, tendrá uno que aferrarse a algo que no sea el baúl de este mundo. No se puede, hermanos, no hay nada que satisfaga dentro de ese baúl. Ahora, quiero ser claro con algo, hermanos. La mundanalidad no significa tener cosas materiales. No quiero darme a malas interpretaciones. Mundanalidad no significa tener cosas materiales. Mundanalidad no significa disfrutar de las buenas cosas de esta vida. Hay buenas cosas en esta vida. Mundanalidad no significa que no podamos tener bienes o tener experiencias saludables en esta vida. Mundanalidad significa, de acuerdo con lo que estamos viendo, hacer de las personas, del yo, de los bienes materiales y de mis experiencias, un Dios personal. Eso es mundanalidad. Está muy bien tener cosas de esta vida. Está muy bien disfrutar de lo bueno que el Señor nos da en esta vida. Está muy bien las relaciones interpersonales en todos los niveles. Está muy bien las experiencias sanas y saludables. Pero cuando hacemos de estas cosas un Dios de tal manera que si no está eso me siento desgraciado, entonces hemos caído en la mundanalidad, porque la mundanalidad es intentar satisfacer el vacío y el hueco que hay en la vida con las cosas que están en el baúl de este mundo, en donde hay mucho y nada que satisfaga. Ahora entiéndase por Dios personal, hermanos, que los mundanos no se arrodillan frente a un sofá o frente a una propiedad, o no se le arrodillan a una persona. No es en ese sentido que hacen de las cosas de esta vida un Dios personal. Es en el sentido de que estas cosas desplazan al Dios único y verdadero. Ahí hay mundanalidad. Y aunque lo veremos más adelante, en unos minutos, usted y yo ya podemos ir calculando cuántas cosas nos han alejado de Dios. Ahí hay mundanalidad. Si tenemos propiedades, magnífico, gracias al Señor. Si tenemos experiencias sanas, magnífico. Si tenemos distintas relaciones interpersonales, amigos, matrimonios, qué sé yo, bien. Pero si alguna de estas cosas han desplazado al Dios único y verdadero, aún en momentos pequeños, allí hay una obra mundanal, un intento por satisfacer con las cosas que el baúl de este mundo ofrece, hermanos.
Y también, cuando las personas hacen de estas cosas un Dios personal, se nota, porque si falta alguna de estas, la persona ya no puede estar en paz. La persona no puede seguir adelante. La persona es desdichada, es desgraciada, porque le falta ese bien material, porque le falta esa persona, porque le falta ese amigo, aún porque le falta la buena actitud de su esposo o esposa. Cuidado, la mundanalidad es muy sutil. Por eso decía y advertía al principio, el Salmo nos puede dar una estocada grande porque nos da una amplia perspectiva de lo que es mundanalidad, y saquémonos de la cabeza que ser mundano es solamente el que va a fiestas y se emborracha y es inmoral sexualmente. Mundanalidad es un concepto muy amplio. Es toda forma de satisfacernos en el baúl de este mundo, desplazando al Dios único y verdadero. Y en particular, hermanos, volviendo al Salmo 17, volvamos allí. Los mundanos del capítulo 17 son enemigos de David. Los mundanos del Salmo 17, miren lo que están haciendo. Ustedes lo leyeron esta mañana. Están calumniando a David y quieren matar a David. Por eso David tiene que pedir en el Salmo 17 vindicación. Señor, defiende mi causa. Señor, guárdame estos leones que me acechan. Los mundanos de Proverbios 17 son calumniadores y tratan de matar a David. ¿Saben por qué? Porque esos calumniadores y asesinos aman las cosas de esta vida. Y David se interpone en ese amor por esta vida. Y una persona, hermanos, que ama esta vida por sobre todo, está dispuesta a calumniar y a matar al que sea. Una persona que ame a su yo, que ame a otra persona obsesivamente, que le dé un poder a un bien material, o que haga una experiencia personal, su Dios está dispuesta a matar al que se interponga y a calumniarlo. Porque se ama más el bienestar personal. Y ese es el caso de los enemigos de David. ¿Por qué lo están calumniando? ¿Por qué lo quieren matar? Porque aman las cosas de esta vida y David se interpone en su camino. Hermanos, ese es el mismo caso de los suicidas. ¿Qué dicen los psicólogos? Los psicólogos dicen que una persona que se suicida es una persona que tenía un bajo concepto de sí mismo. ¡Mentira! Ningún suicida se ha quitado la vida por amarse poco. Los que se suicidan lo hacen porque tienen un amor desmedido por sí mismos, al punto que dicen, prefiero matarme antes que morir porque me amo mucho. Al contrario, si uno se amara menos, uno estaría más dispuesto a enfrentar sufrimientos. Pero el amor grande y desmedido, personal, enfermizo, obsesivo, nos puede llevar incluso a asesinarnos. No quiero sufrir eso, prefiero morir. Cuidado con ese amor obsesivo a las cosas de esta vida. Así que, hermanos, la primera característica de los hombres mundanos es que su herencia, todo lo suyo, ¿dónde está? En esta vida. E intentan sanar su insatisfacción con cosas de esta vida y nunca lo logran. Vamos a ver la segunda característica de los mundanos. Verso 14. Dice así: de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, pero miren, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Según esa línea, hermanos, el tesoro es ¿de quién? De Dios. ¿Pero quiénes se llenan? Los mundanos. Noten, por favor, esta importante declaración bíblica. Los mundanos se sacian de la mano ¿de quién?
tu tesoro, dice el Salmo. Se sacian de Dios. Así que, segunda característica del mundano, son aquellos que se llenan del tesoro de Dios, pero aborrecen al Dios del tesoro. El mundano se sacia de la mano de Dios. Aquí lo dice claramente. Su vientre, dice el salmista, está lleno de tu tesoro, dando a entender, ni te agradecen, ni te buscan, ni te miran, pero todos los días disfrutan de tus bienes, Señor. ¿No es ese el mundano? A lo mejor no se parece a nuestra vida. Así que una persona mundana, hermanos, es también aquella que ama los beneficios de Dios, pero no quiere tener nada que ver con el Dios de los beneficios. Aborrece al Dios de los beneficios materiales. Y noten que David dice que el vientre de los mundanos está como medio lleno, dice lleno, repleto. Dios es tan misericordioso y en su gracia común le da a todos, a los que blasfeman contra Él como a sus hijos, a los que hablan contra Él, a los que se ponen contra Él, también les da como les da a sus hijos. Por supuesto que hay cosas que solo le da a sus hijos, pero en el sentido del cuidado diario, todos por ser criaturas somos cuidados por las manos de nuestro buen Creador. El asunto es que los mundanos disfrutan del tesoro de Dios, pero no quieren tener nada que ver con el Dios de los tesoros. Por eso muy bueno, hermanos, cuando en la adoración familiar un hijo no quiere adorar, hay que recordarle el tesoro de Dios. Hijito, tienes la barriga llena de tesoros de Dios. Todo lo que respira, alabe a Jehová. No hay posibilidad y no hay opción para un hijo que no adore bajo nuestro techo. Porque lo estamos haciendo un mundano. Le estamos diciendo, no hay problema en que te llenes tu vientre el tesoro de Dios y que luego no lo reconozcas. Podemos estar criando mundanos. Deben adorar, porque también nuestros hijos tienen el vientre lleno de su tesoro. Así que la segunda característica de los mundanos es la ingratitud. Se benefician todos los días de lo que Dios da, pero no quieren tener que ver nada con este Dios. El mundano come o no. El mundano viste, viaja, compra, respira, tiene momentos de alegría, claro que sí, se multiplica también. Todo esto es bendición de Dios. Todo esto es lo que Dios le da, pero no quiere tener que ver nada con el dador. Piensen en esto, padres. Es como si un hijo nuestro un día nos dijera, papá, quiero que me sigas manteniendo, quiero que me sigas dando la comida, el vestido, los juguetes, todo lo que me das, pero papá, no quiero tener que ver nada contigo. No quiero tener que saludarte ni agradecerte. ¿Será que podemos llegar a ese convenio? ¿Qué pensarían ustedes como padres? De ninguna manera aceptaríamos tal cosa bajo nuestro techo. De ninguna manera aceptaríamos tal acuerdo bajo nuestro techo. Nuestros hijos reciben los beneficios de su padre y agradecen y obedecen. O se les cortan las bendiciones. No tienen más opción. Si la tienen, estamos criando hijos mundanos. Y así es el hombre mundano. Dios, quiero que me sigas vistiendo, quiero tener siempre en mi mesa un buen plato de comida, quiero seguir viajando, comprando, teniendo trabajo, pero contigo no quiero tener que ver nada. ¿Ustedes creen que Dios se quedará quieto ante eso? Pues les voy a mostrar un texto que nos dice que no. Vamos a Hechos. Hechos capítulo 14.
¿Estamos allí? Hechos 14, verso 16 dice así. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Por favor, subrayen en su mente la palabra testimonio, porque la palabra testimonio tiene una carga legal. Aquí este término tiene una carga legal. Es como si el Señor estuviera diciendo, me he dado a conocer, pero eso tiene unos arreglos contractuales. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo. Hermanos, sobre los mundanos llueve también. En los campos de los mundanos llueve también. Y tiempos fructíferos. ¿Solo los cristianos comemos bien? Llenando de sustento y de qué más? De alegría. ¿Solo los cristianos tenemos tiempos de alegría? Todos nuestros corazones. El asunto es que esto es un testimonio. ¿Qué quiere decir? Que en el día final, ¿qué va a hacer el Señor con su testimonio? Aquí está mi testimonio. ¿Te vestí? ¿Respiraste? ¿Te dejé disfrutar de mi creación? ¿No te di de comer a ti y a tus hijos? ¿Quién puede contra ese testimonio, hermanos? Pero el mundano vive como si esto viniera de la Pachamama, como si esto viniera de la suerte. Todo viene de Dios porque Él no se ha dejado sin testimonio. Nadie va a tener excusa delante de su presencia. Hermanos, entonces, la manera mundana de intentar engañosamente sanar la insatisfacción es abriendo el baúl de este mundo y escarbando en el yo, escarbando en personas, escarbando en experiencias múltiples y escarbando en bienes, a ver si algo le puede traer satisfacción, algo de paz. Y el mundano sigue experimentando lo mismo. No hay satisfacción que dure mucho. Así que es una satisfacción insatisfactoria o una satisfacción engañosa. Entonces, hermanos, recordemos cuáles son las dos características del mundano. Primera, la que nos dijo el Salmo, toda su vida, ¿dónde está? En las cosas de esta vida. Y aquí no hay nada que satisfaga. Y segundo, viven de los beneficios de Dios, pero aborrecen al Dios de los beneficios. Es por eso también que no permitimos que un hijo nuestro no ore antes de comer sus alimentos. Porque estaríamos criando mundanos. Muchachitos que piensan que pueden comer y no tener nada que ver con el que da la comida. Eso es ser mundano. Así que, amado hermano, saquémonos de la cabeza que ser mundano es alguien que va a tomar trago, a bailar y a vivir inmoralidad sexual. Por supuesto que eso está muy mal, pero mundano es un concepto más amplio que incluso nos puede confrontar a nosotros esta mañana. Si tú ya vas descubriendo que eres una persona desgraciada a pesar de ser creyente porque tal persona no te da lo que necesitas, eres mundano o estás actuando como mundano. Si eres desgraciado porque perdiste un beneficio en esta vida y te sientes así y nada te consuela, eres mundano. Y si estás habituado a una experiencia que crees que te da satisfacción y sin esa experiencia no podrías vivir, eres mundano. Si haces prevalecer tus códigos personales por sobre la voluntad de Dios, eres mundano. Porque estás haciendo depender tu estabilidad, tu paz y tu dicha de las cosas que se encuentran en el baúl de este mundo. Y eso es mundanalidad según este salmo. Vamos a volver al Salmo 17. Ahora vamos a mirar la perspectiva, ya no mundana, sino la perspectiva piadosa para sanar la insatisfacción. Acabamos de ver la perspectiva mundana y es una perspectiva en la que los hombres intentan en el baúl de este mundo buscar algo que les satisfaga y nunca lo
encuentran. Pero ahora vamos a ver la perspectiva piadosa. Y así como vimos en la anterior que hay hombres mundanos, bajo esta perspectiva nos vamos a dar cuenta que también hay hombres no mundanos. Miren el verso 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Noten por favor el en cuanto a mí. En cuanto a mí es David planteando un contraste entre él y ¿quiénes? Los mundanos. David va a decir, yo no estoy en este grupo y hay unas razones por las cuales él no está en ese grupo. Así que sabemos que hay hombres mundanos y sabemos que hay hombres no mundanos. Y así como vimos las dos características de lo que es ser mundano, habremos de ver las características de alguien que no es mundano. Y David se cuenta en el grupo de quienes no son mundanos. ¿Qué hace de David ser un hombre no mundano? Vamos a mirar las características del hombre no mundano o el hombre piadoso. Primero, su esperanza no está en esta vida, sino en la vida venidera. Su esperanza de satisfacción no está aquí, sino allá. Y hermanos, este versículo deseo que sea tan confrontante para ustedes como lo ha venido siendo para mí. Porque, hermanos, estamos tan aferrados a las cosas de este mundo que si no están, se nos acaba la vida. Casi que estamos mendigándole a una persona que nos dé lo que nos satisface cuando ahí no hay satisfacción, ni en ningún bien ni en ninguna experiencia. El hueco de Dios que quedó en el Edén solo lo puede llenar Dios. No hay algo de ese tamaño de Dios que lo pueda suplir. Y aquí, hermanos, vemos que la esperanza de David y la esperanza del pueblo de Dios no está en esta vida, sino en la vida venidera, porque él dice, en cuanto a mí, que no soy mundano, espero ver ¿qué? Tu rostro en justicia. Aquí David está expresando que no depende de una esposa o de un esposo para ser feliz, ni de unos hijos, o de unos padres, o de un sofá, o de un televisor, o de una experiencia, o de sexo, de qué sé yo, de tantas cosas que hay en el baúl de este mundo. Él está diciendo, en cuanto a mí, lo único que espero es verte, Señor. Así que la característica número 1 de una persona no mundana es que su satisfacción no se encuentra en las cosas de esta vida. Podrá disfrutar de cosas de esta vida, pero sabe que en el baúl de este mundo no hay nada que le sirva. Lo suyo está allá en la vida venidera. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Los hombres no mundanos saben que en el baúl del mundo no hay plenitud de gozo. Los hombres no mundanos disfrutan de personas, claro, disfrutan de bienes, disfrutan de experiencias saludables y sanas, pero saben que ahí no está su satisfacción. Saben que su contentamiento no está en eso. Los hombres no mundanos saben que solo en el rostro del Señor hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Así que, hermanos, los hombres no mundanos pueden persistir en buscar el rostro del Señor a pesar de. Los hombres no mundanos pueden persistir en buscar el rostro del Señor sin desmayar a pesar de, como David, ser perseguidos y calumniados. Solo quiero que piensen en esto, hermanos. Si David dependiera de lo que dicen de él, ¿creen que se habría escrito el Salmo 17?
Si David dependiera de lo que los otros hombres dicen de él, nunca existiría el Salmo 17 en donde él expresara una esperanza en Dios y dijera, esto lo dejo de lado. A mí lo que me satisface es ver tu rostro, Señor. Pero existe el Salmo 17 porque, aunque David estaba sufriendo por sus calumniadores y los que lo querían matar, no le importaba tanto como seguir fiel al Señor, ver su rostro. Este es un ejemplo de hombre conforme al corazón de Dios. Sí, pecó, y pecó enormemente y gravemente, pero en todo tiempo tuvo su vista en el rostro del Señor. ¿Qué nos hace hombres y mujeres conforme al corazón de Dios? No que no pequemos, sino que en todo tiempo mantengamos nuestra perspectiva diáfana, clara, que nada en esta vida nos satisface sino solo ver el rostro de Él. Así que los hombres no mundanos pueden buscar el rostro del Señor a pesar de tener poco dinero o a pesar de tener mucho dinero, porque nada en esta vida satisface, ni el dinero, ni las experiencias, ni las personas, ni el Dios, ya lo dijimos. Así que el hombre no mundano no le interesa si tiene poco o tiene mucho, su vida no depende de eso. El hombre no mundano puede seguir buscando el rostro del Señor a pesar de que sus amigos permanezcan o se vayan. Pero hay personas que terminan molidas en el suelo porque un amigo se fue o les traicionó o les dejó. ¿Dónde está la esperanza en lo venidero? El hombre no mundano puede buscar el rostro del Señor a pesar de ser soltero y no tener ninguna perspectiva de matrimonio. Pero su satisfacción, ¿dónde está? En su rostro, dice David. El hombre no mundano puede seguir adelante en sus labores a pesar de tener un cónyuge difícil, porque no depende de su cónyuge. No depende de la actitud con que amaneció. No depende si hizo las cosas perfectas o no. Su mirada está en el Señor. Lo demás se va puliendo en el camino. El hombre no mundano puede seguir buscando el rostro del Señor a pesar de tener trabajos difíciles. Su vida no depende de cuánto tiene que sufrir en su trabajo. El hombre no mundano puede seguir buscando el rostro del Señor siempre porque su porción no está en esta vida. Aquí nada le puede mover. Pero si le mueve, entonces no es un no mundano, sino un mundano. Y hermanos, yo me he visto confrontado con esto. Son cosas sutiles a las que les hemos dado poder. Y si no están, somos desdichados. Y somos las víctimas. ¿Y cuánto sufro yo? Ay, hermanos, si entendiéramos esto que nos está diciendo el Salmo, de verdad que estaríamos tan tranquilos y sin tantos afanes, estrés, tristezas, amarguras que nos cargamos por cosas de esta vida. Miremos el Salmo 73. Versículo 26. Salmo 73, 26 dice así: mi carne y mi corazón desfallecen. ¿Cuántos podemos decir eso con el salmista? Creo que todos. Pero ¿cuántos podemos decir con el salmista la segunda línea? Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén, eso sacó un amén. ¿En verdad podemos decirlo?
Lo primero es claro. Lo segundo depende de cómo usted y yo nos hemos visto en momentos difíciles. Depende si hemos querido botar la toalla cuando alguien no se comporta como esperaríamos que se comportara, porque estábamos viviendo de esta vida. Hermanos, al cristiano en verdad no lo puede mover nada, pero eso depende de cuán arraigados estemos en la verdad de que solo Cristo nos satisface, nadie ni nada alrededor. Así que, hermanos, aquí encontramos una preciosa verdad. Todo desánimo en la vida cristiana siempre es una pizca de mundanalidad. Evalúelo. Yo lo digo por mí, no por ustedes. Todo desánimo en la vida cristiana siempre tiene una pizca de mundanalidad. Siempre el desánimo es por algo de lo mío y de esta vida. Si lo nuestro está ya, hermanos, guardadito. Como lo dijo el salmista. Salmo 142. Y recuerde el salmo anterior. Él dijo, ¿mi porción es quién? Dios. El mundano, ¿qué dice? David dijo, su porción está ¿dónde? En esa tierra. Pero el salmista, que es un no mundano, Asaf, en el Salmo 73, ¿qué dijo? Mi porción eres tú para siempre. Salmo 142, 5. También tiene una declaración formidable al respecto. Dice el verso 5, clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi herencia, lo que me corresponde en la tierra de los vivientes. ¿Notan el contraste entre el mundano y el no mundano? Es evidente el contraste. Juntos tienen una porción, pero en lugares muy diferentes. La porción del mundano es en esta vida, la del no mundano, la del piadoso, la del cristiano, está en Dios y solo en Dios y únicamente en Dios. Volviendo al Salmo 17. Acabamos de ver la primera característica de un no mundano, y es que su satisfacción no está en esta vida, sino en la vida venidera con Cristo. Veré tu rostro. Ustedes y yo queremos ver a Cristo cara a cara. Hoy lo vemos por fe, pero no queremos siempre estarlo viendo por fe. Queremos que llegue el momento en que lo veamos cara a cara y podamos palparlo. Y eso se nos ha prometido. Y eso debería, hermanos, consolarnos en todas nuestras circunstancias, que lo veremos tal y como Él es. Pero, hermanos, para mantener esa esperanza hay que dar una lucha diaria con los medios de gracia. No es fácil. Una lucha diaria. La segunda característica en el verso 15 de un hombre no mundano es que su insatisfacción no se debe a la falta de cosas en esta vida, sino que su insatisfacción se debe a la falta de estar ¿con quién? Con el Señor, porque dice, estaré satisfecho, lo que quiere decir que en el momento de escribir el Salmo, David, ¿qué estaba experimentando? Insatisfacción. En el momento de escribir, en el momento en que el Espíritu Santo estaba tomando posesión de esa alma del salmista, y cuando estaba escribiendo, en ese momento estaba experimentando insatisfacción. Insatisfacción. Pero, hermanos, ¿qué tipo de insatisfacción? ¿Se queja el salmista de que le falta algo material? ¿Se queja el salmista de que su hijo Absalón ahora se le vino encima? ¿Se queja aquí el salmista de que Saúl ahora lo persigue? No depende de las personas su estabilidad. Está insatisfecho es porque no ha visto el rostro del Señor. Y esa es la única insatisfacción legítima de un cristiano. De lo único que deberíamos quejarnos es de no estar con Dios, o de tener tan poco de Él y querer más de Él.
¿Acaso ustedes creen que Cristo en la cruz y antes de la cruz, en el Getsemaní, cuando dijo, pasa de mí esta copa, estaba sufriendo porque le iban a poner unos clavos? No era por eso, él ya sabía que se le iban a poner, a eso vino. Lo que más le aturdía a Cristo es que por unos momentos pequeños iba a estar sin su Padre. Nunca había experimentado eso. El sufrimiento más grande de Cristo fue experimentar por unas horas que su Padre lo rechazó. Y el suyo y el mío debería ser terrorífico pensar en no estar con el Señor. Terrorífico alejarnos por unas horas del Señor. Terrorífico dejar de leerle, de escucharle, de venir a Él con clamores y ruegos y peticiones. De lo único que Cristo se quejó fue: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Fue realmente lo que le aquejó en su vida. Y lo que a usted y a mí nos debería quejar es: Señor, quisiera tener más de ti. El pastor Engelbert el domingo pasado habló de la consagración. ¿Cómo nos vamos a consagrar en este 2023? Si todavía seguimos abriendo el baúl de este mundo, a buscar ahí, a escarbar, a ver qué cosas ahí nos dan algo de paz y de tranquilidad. No podemos. Así que el hombre no mundano siente insatisfacción, por supuesto que sí. Pero su insatisfacción es de un carácter muy diferente a la del mundano. Su insatisfacción es porque no tiene al rostro del Señor frente a sí. Y no estará satisfecho hasta que lo vea y lo abrace para siempre. Esa es la esperanza en la segunda venida. El hombre no mundano sabe que su satisfacción es ver a quién, a Cristo. No dirá, ya estoy satisfecho. Pero tal vez les pase como a mí. A veces llegan días en que uno dice, ya sé bien de palabra, he estudiado la Confesión de Fe de Londres de 1689, he estudiado buenos libros de teología, sé orar bien, ya está ahí suficiente. Piedad al máximo. El salmista nos da una bofetada. No está satisfecho con lo que tiene y tal vez aquí no le damos a los talones a David en intimidad con Dios. Y él no se siente satisfecho hasta no tener más de él. No quiere un pedazo de Cristo. Quiere todo a Cristo, verlo. Hermanos, la segunda venida es el día de la satisfacción plena. Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 2. Dice 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Por lo tanto, ningún cristiano puede decir, estoy satisfecho con la vida cristiana que tengo hasta el día de hoy. Falta mucho por recorrer hacia la imagen de Cristo. Falta mucho camino por recorrer en santificación hasta ser más y más y más parecidos a Él, hasta que plenamente le veamos. Y entonces cuando le veamos, ¿qué dice el verso 2? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, la segunda venida en gloria, seremos semejantes a Él. Las mismas palabras que usó David en el Salmo 17. Estaré satisfecho cuando despierte en la resurrección a tu semejanza. ¿Y cuándo seremos semejantes a Él? Plenamente. Cuando Él venga por segunda vez. Cuando se manifieste, dice Juan aquí. Porque le veremos tal como Él es. Por eso, hermanos, no nos confundamos. Los creyentes que están muriendo en esta época, en este siglo, a veces ustedes pensarán
que están allá con el Señor, y es cierto, están con el Señor, pero que ya lograron la glorificación y que tienen todo lo prometido, están insatisfechos también porque les falta algo. El cuerpo, están en espíritus, no están completos, no están satisfechos, quieren un cuerpo como el de Cristo. Y ustedes y yo en esta tierra queremos lucir más como Cristo, hablar como Él, mirar como Él, pensar como Él, lucir como Él. Y mientras no lo logremos, no estamos satisfechos y queremos más, porque no queremos un pedazo de Cristo, sino queremos a todo. Y sabemos que ese todo es en la glorificación, pero mientras llegamos allá queremos más de Él, no estamos satisfechos. Porque todavía no hablamos como habla Cristo, todavía tenemos tanto pecado en nuestra manera de hablar, somos chismosos, irreverentes, groseros, blasfemos, todavía lucimos tan diferente a como Cristo luciría, lucimos sin amor, parcos, fríos, todavía no lucimos como Él clamaba a su Padre, somos fríos en la oración, en la adoración dominical. Nos falta avanzar más y no queremos estar satisfechos hasta que no tengamos todo de Cristo en nosotros. Así que hay un largo camino que recorrer, y por eso el salmista dice: estaré satisfecho. Hoy no estoy satisfecho con lo que soy. No estoy satisfecho con cómo hablo. No estoy satisfecho con cómo pienso, cómo luzco. No luzco como mi Señor. No estoy satisfecho. Y mañana una nueva lucha, y pasado mañana otra nueva lucha, y un nuevo año sigue la lucha hacia adelante. Pero hermanos, si ustedes y yo podemos comprobar que estamos al mismo nivel de hace 5 años, usted llegó al punto de satisfacción mundana. Si todo lo que usted sabe de teología y de la escritura es lo mismo que sabía hace unos años atrás, si su manera de adorar hoy es la misma de hace 5 años, si su manera de hablar es la misma del año pasado, hermanito querido, está satisfecho, logró su satisfacción, quedó en el punto máximo. Pero eso no concuerda con el Salmo. Estaré satisfecho hasta que despierte a tu semejanza. Mientras tanto estoy insatisfecho, sigo buscando, sigo adelante, aprendo más, te conozco más, entro más en intimidad contigo, me consagro más en este 2023 a ti, Señor. Hermanos, actualmente sanar nuestra insatisfacción no va a ser pleno, pero sí va a ser creciente. Hay un camino de santidad que recorrer todavía a la imagen de Cristo, como dijo el salmista. Si entendiéramos todo esto, hermanos, tendríamos más contentamiento, pelearíamos menos, habría menos conflictos en la iglesia, en las familias, en las sociedades, porque nuestra porción no está aquí. Que vaya y venga todo lo que el baúl del mundo trae, pero mi porción es Él, dice el salmista. Así que, hermanos, como cristianos podemos dar vergüenza cuando vivimos quejándonos e insatisfechos por las cosas de esta vida y no por nuestro estado espiritual. Si hay una queja que quisiéramos oír los unos a los otros es: hermano, no estoy contento. Es que todavía me sé los mismos 3 versículos de la Biblia de hace 2 años. De ahí no paso en memorización de la Escritura. Todavía tengo problemas con la doctrina de la cristología. Todavía sigo aferrado a estos pecados, a estos hábitos. Damos vergüenza, pero nuestras quejas serían muy valiosas si dijéramos: ya no más. Hasta aquí. Quiero avanzar y decir con el salmista: estaré satisfecho hasta que despierte a tu semejanza. Es un camino largo, pero precioso, fructífero. Así que, hermanos, es triste vernos más preocupados por la política que por estudiar la palabra. Es triste vernos más anhelantes en una semana larga de trabajo que en un día de reposo como el de hoy. Es muy triste vernos más preocupados por una cama cálida que por una adoración familiar. Es muy triste vernos
más prestos para la diversión que para la oración, porque a veces vivimos mundanamente. Algo en esta vida nos está quitando del alma. Todo desánimo, 100% el desánimo, siempre es por mundanalidad. Téngalo en cuenta. O por el yo, o porque una persona me hizo, o porque no tengo este bien, o porque tal experiencia. Pero nunca un desánimo en la vida cristiana. Es por crecimiento en la piedad. El crecimiento en la piedad trae más ánimo. La mundanalidad trae desánimo. Hermanos, así que la mundanalidad no es solo un problema de los impíos. La mundanalidad es un problema que también toca al pueblo de Dios. Cuando como pueblo de Dios hablamos, pensamos y actuamos mundanamente, nos damos cuenta de que es un problema de nosotros. Cuando vivimos como si nuestra porción estuviera en esta vida, somos mundanos. Cuando tú y yo nos damos cuenta que un anhelo nos aparta de la iglesia, ahí somos mundanos. Cuando tú y yo nos damos cuenta que un proyecto mata nuestros tiempos de oración, ahí somos mundanos. Cuando una pasión en nosotros es más fuerte que obedecer a Dios, ahí estamos siendo mundanos. Cuando un trabajo ahoga nuestra devoción a Dios, ahí estamos siendo mundanos. Cuando una moda personal transgrede los mandatos de Dios, ahí estamos siendo mundanos. Cuando mi personalidad y mis costumbres se enfrentan a la voluntad de Dios, ahí estamos siendo mundanos. Cuando el amor de un padre por sus hijos lo ciega al punto de no corregirlo, ahí estamos siendo mundanos. Cuando el amor de un cónyuge por su pareja lo ciega, tanto que depende de él para su dicha, ahí estamos siendo mundanos. E incluso cuando buscamos intensamente a Dios, cuidado porque podemos ser mundanos. Si usted y yo buscamos intensamente a Dios, solo en esas ocasiones en que estamos buscando algo personal, estamos siendo mundanos. Como dijo Spurgeon, las águilas vuelan más alto y vuelan más alto, pero no para ir al cielo, sino para ver mejor su presa. Ponen sus ojos abajo. Y a veces nosotros volamos alto, ¿no? Oración, ayuno. Pero porque estamos buscando ¿qué? Señor, dame esa oportunidad laboral. Me voy a meter en oración 2 meses para obtener ese sueldo. Llegó el sueldo. Aún podemos ser mundanos en las búsquedas intensas del Señor. Cuidado, hermanos. Al Señor lo buscamos si nos enriquece o nos empobrece, no importa. Si nos da lo que queremos o no nos da lo que queremos. ¿Acaso el Señor prometió que haciendo su voluntad siempre nos va a ir de color de rosa? No, lo buscamos porque Él es Dios. Punto. Es glorioso, es majestuoso y hemos venido a su conocimiento, por eso lo buscamos intensamente. Queremos más de Él. En Él está la plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Así que, hermanos, todo lo anterior nos indica que mundanalidad no es solo andar de juerga. ¿Eso queda claro? Mundanalidad puede ser muchas de las cosas que ustedes y yo hacemos a diario. Todo lo anterior, esos ejemplos que dimos son formas de hacer de esta vida nuestra porción, divinizar esta vida. Y así, hermanos, auténticos cristianos pueden tomar decisiones mundanas y sufrir las consecuencias. ¿No estaban allá los justos Abraham y Lot mirando los campos? Y Lot, ¿qué campo vio? Y la Biblia dice que era un justo, un cristiano. Vio la llanura fértil y dijo: tío, escojo ese lugar. Qué bien, la llanura fértil. ¿Qué le trajo la llanura fértil? Perdió a su esposa. ¡Qué dolor! Y después sus hijas lo violaron.
¡Qué depravación! Todo por escoger lo que los ojos ven en esta vida. Aún cristianos podemos sufrir las consecuencias de las decisiones mundanas. Y esta palabra nos advierte en esta mañana de no seguir ese camino este año, hermanos. Alguien dijo, los sabios escogen lo que va a durar más. ¿Qué dura más que Cristo? ¿Los amigos? ¿Esposa? ¿Esposo? ¿Hijitos? ¿Un sofá? ¿Un televisor? ¿Sexo? ¿Qué dura más que Cristo, hermanos? Nada. Los sabios escogen lo que más dura, pero los tontos escogen lo que dura poco. Una pizca de placer en este mundo arruina la vida de un creyente. Los tontos escogen lo que dura poco. Hermanos, la manera piadosa y eficaz de sanar la insatisfacción es buscar satisfacción ¿en quién? En Cristo, en la vida venidera, no en esta vida. Así que, como conclusión, hermano, si en este momento estás pasando por alguna amargura crónica en tu vida, una insatisfacción, y estás amargado por esa insatisfacción, por culpa de cosas de esta vida, evalúa bien. Porque si estás insatisfecho, porque tienes tan poco de Cristo y quieres tener más de Él, te animo a vivir esa insatisfacción todos los días con David. Pero si estás amargado e insatisfecho porque algo en esta vida te está causando esa insatisfacción, te recuerdo 3 cosas. Primero, recuerda que estás viviendo como un mundano, cuya porción está en esta vida, y arrepiéntete hoy mismo. Segundo, te recuerdo que necesitas usar los medios de gracia, necesitas congregarte fielmente los domingos, más palabra, más oración. Ahora que salga la programación de este año, los tiempos de oración que vamos a tener deben ser nuestro objetivo, más oración, más palabra. Y tercero, recuerda qué es ser pobre realmente y qué es ser desgraciado realmente. Si tú en este momento crees que por algo de esta vida eres pobrecito y estás desdichado y no puedes vivir en paz, recuerda por Jeremías 5 qué es ser pobre y desdichado. Vamos a Jeremías 5. Jeremías capítulo 5, ¿estamos allí? Dice así el profeta, versículo 4, pero yo dije, ciertamente estos son pobres. ¿Quiénes? Han enloquecido. ¿Quiénes? Pues no conocen el camino de Jehová y el juicio de su Dios. Bíblicamente, alguien desdichado y pobre es el que no conoce a Dios. Y tú no eres este. Así que anímate y deja de llorar. Y levántate y fortalécete en la gracia del Señor y sigue adelante y busca los caminos del Señor. Deja de creerte la víctima. Deja de creer que todos te atacan. Deja de hacer depender tu vida de amigos, de amigas y de personas y de cosas y de experiencias que no traen ninguna satisfacción y levántate fuerte en la gracia del Señor. Pero no lo lograrás si no te congregas los domingos, si no estás en los grupos de oración, si no estás con la palabra abierta continuamente, porque son los canales que Dios estableció para darnos gracia
Por eso, medios de gracia. Medios. Tú no te puedes inventar los medios de gracia. Ya el Señor los estableció. La iglesia, los sacramentos, palabra, la oración. Nos toca, hermanos, usarlos diariamente y en la congregación. Así que, hermano, recuerda que ser pobre es no conocer a Dios. Gózate el privilegio de haber sido escogido para conocer a Dios y espera en Cristo. Y recordemos, hermanos, en el Salmo 17, estoy en conclusiones, Salmo 17. Recordemos el versículo 3 de este Salmo 17. Dice así: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Hermanos, eso lo dijo David, pero ¿quién en verdad puede decir a la perfección eso de su propia vida? Cristo. Cristo, estas son las palabras de Cristo, hermanos. Fue probado por su Padre, fue visitado de noche por su Padre. Nunca se halló en Cristo iniquidad ni transgresión en su boca. ¿Y saben por qué, hermanos? Por nosotros. Una vida pura e inocente por nosotros. Y dice dice el profeta en Isaías 53, que Él no quedaría satisfecho hasta lograr nuestra redención. ¿Recuerdan? Cristo lo hizo por nosotros. Nos dejó ejemplo de cómo satisfacernos en el plan de Dios. Nos dio ejemplo de que a pesar de las adversidades, de los enemigos, de las calumnias y de todo lo difícil de esta vida, podemos seguir adelante. Él puesto sus ojos en su Padre, nosotros puesto los ojos en Jesús. Y finalmente, es probable que aquí haya alguien que nos visite hoy por primera vez o que no sea creyente, o que al ser confrontado con la palabra diga: yo soy un mundano. Y en un sentido, todos tenemos que confesar que hemos sido mundanos. Hechos 14 y 17 lo recordarán, no lo vamos a leer otra vez. Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, dándonos buenas cosas del cielo. Si aquí hay algún no creyente que ha comido, que está vestido, que tiene trabajo y que ha tenido de las cosas buenas de esta vida, si no te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, un día no tendrás excusa cuando estés frente al trono de Dios. Y se te recordará que viviste aquí aprovechándote de los beneficios de Dios sin darle gloria al Dios de los beneficios. Morirás eternamente en el lago de fuego. Arrepiéntete, ven a Cristo y en Él hallarás vida eterna. Oremos. Señor, gracias por este salmo. Padre, úsalo poderosamente en la vida de esta iglesia, en mi vida, en la vida de mis hermanos, para que, Señor, este año podamos experimentar insatisfacción solo por una razón, y es de no tener tanto de Cristo como debiéramos tenerlo. Y suple esa insatisfacción dándonos más de este precioso Salvador. Te lo pedimos en Cristo. Amén.